Jara, Buenas ¿qué tardes, tal? profesor. Hola Toledo, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a empezar entonces. A ver, chicos, vamos a activar la cámara. Listo, a ver. Bueno, en el día de hoy nos toca seguir avanzando el tema de prosperidad falaz. Sí, ya habíamos iniciado prosperidad falaz la semana anterior, así que el día de hoy nos toca culminar este tema. Así que, en primer lugar, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Militarismo. Recuerden que la prosperidad falaz se había iniciado con el primer gobierno de Castilla, con el ascenso de Castilla al poder en el año de 1845. Una vez en el poder Castilla, una vez en el poder, Castilla va a terminar impulsando una serie de medidas, como por ejemplo la ley de consolidación interna, ¿te acuerdas? La ley de consolidación de la deuda interna, ¿te acuerdas? ¿Cuál era el objetivo de Castilla con esta medida? El objetivo principalmente era brindarle apoyo económico a los peruanos para que estos inviertan y puedan impulsar una industria nacional, cosa que al final, recuerden, terminó siendo un fracaso porque no se invirtió en una industria nacional. Ahora, por otro lado, también Castilla es el pago de la deuda externa, ¿verdad? En nuestro país. Ahora, se suponía que el siguiente gobernante, en este caso estamos hablando de Echenique, debería de pagar toda la deuda interna y externa. Digo, se suponía, ¿no? Eh, Porque al final no se terminó dando así, de esa manera. Bueno, para poder entender mejor, seguir viendo, chicos, el gobierno de Echenique. 1851 terminaba el primer gobierno de Castilla y Echenique asumía la presidencia en nuestro país. Hoy está, aquí tenemos al gobierno de José Rufino Echenique, chicos. Echenique, por ejemplo, llega al poder en el año de 1851 y va a terminar gobernando nuestro país hasta el año 55. Ahora, Echenique y Castilla eran bastante cercanos, es decir, entre los dos habían mucha afinidad política incluso. Por tanto, me puedes decir tú cuál era la tendencia de gobierno de Echenique, ¿verdad? Si era muy cercano a Castilla, por lo tanto tenía la misma tendencia de gobierno. ¿Cuál era esa tendencia? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué tipo de tendencia tenía el gobierno de Castilla? A ver, a ver, a ver. Se han olvidado, Castilla era conservador. Muy bien, Urbino, excelente. Muy bien, Zapato, excelente. Claro, conservador. Por lo tanto, Echenique también va a manifestar una política de tipo conservador. Aquí lo tenemos Echenique. No se olviden su tendencia conservadora. El ser de tendencia conservador, ¿qué significa? ¿Ser centralista o apoyar el proyecto de centralismo, chicos? ¿Qué significa ser conservador? Recuerda que conservador significa ser centralista, plantear un ejecutivo fuerte frente a un legislativo débil. También ser conservador, ¿qué significa? Ser conservador significa ser autoritario. No te vayas a olvidar de esto. Por lo tanto, más o menos tenemos por ahí la dirección del gobierno de Echenique. ¿Cuál va a ser la dirección de su gobierno? Bueno, hablar del gobierno de Echenique con de medidas que se terminaron dando aquí. En primer lugar, hablemos de la promulgación del Código Civil de 1852. Recuerden que este Código Civil, que es uno de los primeros, en realidad viene a ser el primer Código Civil de nuestro país. Este Código Civil agrupaba leyes que defendían la propiedad privada, defendían las libertades de la persona, pero lo interesante es que este Código Civil había sido creado a imagen y semejanza del Código Civil francés, del llamado Código Napoleónico, chicos. Ya, no se vayan a olvidar de esto.
Y bueno, también recuerden que recién se terminaría, bueno, terminaría siendo reemplazado este código en el año de 1936. Actualmente el código que está vigente es el del año 84 y todavía en la primera parte del Código Civil hay influencia de todo lo conseguido, de todo lo conquistado con la Revolución Francesa. Bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente, chicos. Eh, Recuerden que el código va a terminar reemplazando este código del 52, va a reemplazar a las leyes que había establecido España durante el virreinato, que todavía subsistían esas leyes, profe. Sí, todavía seguían vigentes las leyes establecidas por los españoles. Entonces, cuando se establece el Código Civil, estas leyes establecidas durante la época del virreinato. Bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que el gobierno de Chenique maneja una política externa bastante importante. Por ejemplo, sucede algo con Brasil. Hay un problema, una gran cantidad de población brasileña, sobre todo, ¿no? Descendientes de nativos con ingleses, una especie de mestizos brasileños, inician desde tiempo de Castilla, ya se veía eso, una política expansiva, es decir, estos habitantes trataban de tomar el control de territorios de nuestra Amazonía, chicos. Frente a ese avance de estos personajes, el gobierno de Chinique va a terminar tomando la medida de eh, tratar de poner freno a la expansión de estos mestizos brasileños y se va a firmar un nuevo acuerdo con Brasil, un acuerdo limítrofe llamado el Tratado Herrera da Ponte y Ribeiro. Aquí está, Tratado Herrera da Ponte y Ribeiro. Miren, el Perú estuvo de acuerdo con cederle toda esta zona de territorios, aquí lo puedes ver, miren en la imagen, cedimos toda esta cantidad de territorios al Brasil. Profe, ¿por qué estuvimos de acuerdo con cederle territorios al Brasil? Bueno, todo a cambio, todo a cambio del derecho que nos podían dar los brasileños a poder navegar libremente por el río Amazonas. Pero no era nuestro. No, recuerden que hay una proyección del río Amazonas en el país de Brasil. Tanto Perú como Brasil tienen o son soberanos de una parte del río Amazonas. Lo que el Perú buscaba es que Brasil, a cambio de que el Perú le entregue este territorio, que por cierto no importaba tanto para nuestro país, porque recuerden, desde la época de la Amazonía es el territorio con menos población, un territorio inhóspito, poco explorado, ¿no? Entonces el Perú lo que quería era, te doy toda esta cantidad de territorios en la Amazonía, Brasil, y tú me permites navegar y comercializar libremente por el río Amazonas en tu país. Brasil estuvo de acuerdo con esto, pero pidió también lo propio, o sea, Perú, tú también déjame navegar y comercializar libremente por el río Amazonas en tu territorio. Y el Perú estuvo de acuerdo. Así que este es el nuevo acuerdo limítrofe que se va a firmar con Brasil. A este tratado se llama Herrera da Ponte y Ribeiro. Bartolomé Herrera, representante de Perú, ministro de Relaciones Exteriores, es quien firma este tratado, ¿no? Limítrofe con Brasil. Un tratado que de repente tú estarás pensando, profe, solamente nos perjudicó más. Bueno, recuerden que no solamente nos perjudica, sino también este tratado está dando algún beneficio para nuestro país. Profe, por ejemplo, ¿qué beneficio? En tener nosotros en derecho a navegar y comercializar por el río Amazonas en territorio brasileño y poder así nosotros obtener la libre salida al Océano Atlántico a través del río Amazonas. Es decir, chicos, a partir de ese momento el Perú es considerado como un país bioceánico. ¿Qué significa eso? Con salida a dos océanos. Ya teníamos nosotros salida al Océano Pacífico a través de nuestras costas y ahora ganábamos una salida al Océano Atlántico a través del río Amazonas. Ahí está. Tratado muy importante, ¿no? Que todavía está vigente hasta la actualidad, no te vayas a olvidar. Ese tratado firmado en el año 51 todavía se encuentra vigente el día de hoy. Así es. Pero fue una pregunta, ¿y por qué se impulsa el tratado?
Lo que pasa es que el gobierno de Echenique tenía un proyecto de por medio, convertir a la Amazonía en un territorio más dinámico para la economía peruana, es decir, que la Amazonía se convierta no solamente en un territorio eje de vida, termine colonizando el Brasil, disculpen, la Amazonía se termine colonizando y que además esta zona de la Amazonía genere una dinámica comercial, es decir, permita una actividad agrícola y una actividad comercial. Por eso la idea era primero colonizar el Brasil y luego lograr la libre navegación por el río Amazonas. Al final se termina estableciendo lo primero, la política migratoria en tiempos de Castilla. Ya se había permitido que europeos y asiáticos puedan llegar al Perú. Entonces, esa política migratoria que había iniciado en tiempos de Castilla tenía también como objetivo colonizar la selva. Y esa política migratoria lo continúa Echenique. Ahora vamos a ver, ¿no? Pero ya tenemos al menos la dinámica comercial en la Amazonía. Bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que hubo un problema con Bolivia durante el gobierno de Echenique, el llamado problema del feble boliviano. Profe, el feble o feble se le denomina a aquellas monedas que están hechas sobre todo con metales simples. Metales simples. Claro, como por ejemplo nuestra moneda del día de hoy, ¿verdad? Moneda de 2 o un sol, ¿no? 50 céntimos que tienes. ¿De qué material están hechos, chicos? Esas monedas, a ver, de 2 soles, ¿no? Esa moneda de 5 soles, de qué tipo de metales están hechos? ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea? Profe, como yo veo algo dorado en nuestra moneda de 2 soles, de 5 soles, supongo que está hecho de oro en una parte. No, eso no es oro. Ujú. Está hecho, chicos, de zinc, níquel, estaño, alpaca, por ejemplo, ¿no? Esos son los materiales que se utilizan, por ejemplo, para nuestra moneda. En general son materiales bastante simples, o sea, el costo de estos metales en el mercado es baratísimo. Eso se llama moneda feble. Nuestra moneda de estos años, en tiempos de Chenique, era una moneda de tipo vellón. Profe, ¿a qué se llama moneda vellón? La moneda vellón, chicos, es una moneda de metal de alto porcentaje, un alto porcentaje de metales finos. Esa era nuestra moneda, imagínate. La moneda de Bolivia más bien era parecida a la moneda del día de hoy de nosotros, una moneda feble. Profe, ¿y eso qué tenía que ver? Lo que pasa es que como motivo de la política comercial, el gobierno de Echenique había suscrito acuerdos con Bolivia de libre comercio, un libre comercio. ¿Eso qué significa? Y libre también circulación de monedas. Eso que si por ejemplo Bolivia, chicos, quería, eh, por ejemplo, vendernos algún producto, el Perú podía pagarle a Bolivia por sus productos vendidos en moneda peruana, moneda nacional. Y Bolivia lo aceptaba libremente. Igual, ¿no? Si, por ejemplo, el Perú vendía un producto a los bolivianos nos podían pagar en su moneda. Y nosotros lo aceptábamos también libremente. Había libre circulación de monedas, pero bueno, había libre circulación de monedas. ¿Por qué dicen teoría? Porque en la práctica esto no se cumplía, ya que nuestra moneda, al ser una moneda fina, ¿sabes lo que hacían los bolivianos? Los bolivianos tomaban nuestra moneda, la terminaban guardando y luego la terminaban fundiendo y así obtenían metales puros. Nuestra moneda estaba hecha de un alto porcentaje de plata en ese momento. Por lo tanto, en pocas palabras, los bolivianos estaban robando nuestros minerales a través de la acumulación de nuestras monedas. Cuando el gobierno de Echenique se da cuenta de lo que está pasando, inmediatamente solicita al gobierno de Bolivia que nos devuelvan, ¿no?, la cantidad de plata que ellos estaban quedando producto de la acumulación de nuestra moneda. Así es. Incluso el gobierno de Echenique tuvo que amenazar a Bolivia, o nos devuelves la plata, nos devuelven los minerales y nuestras monedas, o si no, te invadimos. Bolivia, que temía el Perú, profe, Bolivia le temía al Perú, por supuesto. Recuerden que en tiempos de Castilla se había aplicado la política del 2 por 1. ¿Se acuerdan en qué consistía esa política del 2 por 1? A ver, lo explicamos la semana pasada. A ver.
¿Se acuerdan en qué consistía la política del 2 por 1 del gobierno de Castilla? A ver, a ver, a ver. Nada. Armarnos es una política militar que consistía en invertir más en aspecto militar y poder armarnos más que Chile. Ujú. Por ejemplo, si Chile compraba 2 barcos, el Perú, la idea del Perú era comprar, duplicar esa compra. Por eso se llama política del 2 por 1. Esa política había convertido el Perú, chicos, en la tercera potencia militar de América del Sur. Después de Brasil, ¿no? Después de Brasil y después de Chile, el Perú era un país con un alto poderío militar. Y eso generó que Bolivia desista, ¿no?, de la idea de acumular plata y bueno, le pide al Perú prácticamente, ¿no?, las disculpas debidas y Bolivia nos devuelve gran cantidad de toneladas de plata acumuladas en ese tiempo. Así es. Bueno, así termina el problema del feble boliviano. Pero también recuerden, el gobierno de Echenique impulsó, como les decía, una política migratoria, o mejor dicho, continuó la política migratoria que había iniciado Castilla en su primer gobierno. Recordemos que en tiempo de Castilla los que más no son europeos, sino son asiáticos, ¿recuerdan? Los chinos culís, traídos para trabajar en las haciendas de la costa. En tiempos de Echenique, los que principalmente llegan vienen a ser europeos. Y cuando te hablo de europeos, estoy hablando principalmente de alemanes. Austriacos también llegan aquí al Perú. ¿Mm? Y bueno, también hay una minoría de italianos, ¿no? Algunos portugueses, por ejemplo, que llegan al Perú. Eh, ¿A qué parte del Perú? La política migratoria era abierta para que estos personajes lleguen a poblar la selva. El Estado peruano les garantizaba, por ejemplo, la entrega de un espacio de territorios para que ellos puedan vivir ahí. ¿Qué, profe? El Estado peruano le entregaba territorios a los europeos para que pudiesen vivir en la selva del Perú. Y así llegaron una gran cantidad, ¿no?, de europeos a las zonas de Posuso, Oxapampa, ¿no?, San Román, Villarrica. Si ustedes conocen estos lugares, por ejemplo, de la selva, se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de colonia de alemanes y europeos viviendo hasta el día de hoy en ese lugar. Incluso podemos ver una imagen, miren, esta es por ejemplo una fotografía de un grupo de alemanes, una familia de alemanes que llegó a la zona de Villarrica. Ahí está. Ujú. Y así, el objetivo era del gobierno, el objetivo era colonizar la selva y qué mejor colonizándolo con europeos. Además, Echenique tenía un discurso, ¿no?, detrás de toda esta política migratoria. Profe, ¿cómo que discurso racista? Echenique decía de que el Perú es un país atrasado porque la mayoría de su población era atrasada. La única forma de que el Perú rompa ese atraso es que nuestra raza nativa, amazónica sobre todo, viene mezclando con europeos. Al mezclarse, ¿no?, la población nativa de la selva con europeos, eso ayudará, mira, según el discurso de Echenique, ayudará a mejorar la raza y le podrá dar mayor posibilidad al país de poder desarrollarse, ¿no? Pero bueno, recuerden que todo esto no es otra cosa que un discurso racista, ya que no hay raza, ¿verdad? La única raza es la raza humana. Al final, estos europeos terminan apoderándose o apropiándose prácticamente de territorios en la selva, donde ellos destinan sobre todo a la siembra del café. Una vez obtenido el café aquí, lo terminan exportando y así obtienen de beneficios. Entonces, nos damos cuenta que la política de colonización a la selva fue llevada sobre todo, ¿no?, durante el gobierno de Echenique. Si bien es cierto, durante los otros gobiernos que siguen, también se va a generar la llegada de europeos, pero esto va a ser en menor cantidad. En el tiempo de Echenique llegan la mayor cantidad de europeos a nuestro país. Así es. Y bueno, también debemos tomar en cuenta que el gobierno de Echenique está relacionado a la construcción de obras. Por ejemplo, hay una serie de líneas ferroviarias que Echenique va a terminar su construcción. Por ejemplo, de la zona de Arica a Tacna, se va a construir una línea ferroviaria, la que hoy se denomina
como ferroviaria internacional. ¿Por qué, profe? Porque comunica Perú y Chile. Claro, debemos recordar que Arica era territorio nuestro hasta ese momento, pero años después lo vamos a terminar perdiendo, ¿no? Y Chile se va a apropiar de esto. ¿Todavía funciona? Sí. Si tú quieres irte, por ejemplo, de Tacna, de una estación de tren de Tacna a Arica, territorio de Chile, puedes hacerlo. Todavía funciona. Y sirve sobre todo para el traslado de pasajeros en la actualidad. Y bueno, tenemos también la otra línea ferroviaria importante, Moquegua-Tacna. Moquegua-Tacna. Una línea ferroviaria bastante importante, ¿no? Porque permitía, por ejemplo, el traslado de minerales de las minas de Toquepala en Tacna hasta el puerto de Hilo en Moquegua, para así facilitar la exportación. Es una de las líneas ferroviarias más importantes de esta etapa. Además de esto, Echenique trató de embellecer la capital del Perú. Y bueno, una de sus tantas políticas fue, por ejemplo, remodelar algunos distritos del centro histórico de Lima. Uno de esos distritos, por ejemplo, fue el distrito de La Victoria. Curiosamente, ¿sabías que el nombre La Victoria proviene en honor a la primera dama de ese tiempo? La esposa de Echenique se llamaba Victoria, ¿no? Y en honor a ella se funda ese distrito, ¿no? Con el nombre La Victoria. Ahí está. Se termina impulsando la construcción de parques, por ejemplo, en La Victoria, así como también una avenida, ¿no? Bueno, lo que iba a ser, ¿no? A futuro, una avenida, en ese tiempo simplemente era Paso a Trocha. Estamos hablando de 28 de julio y lo que vendría a ser la avenida Bancay, ¿no? Que era importante, ¿no? Porque terminaba enlazando, sobre todo esta última, conectaba el distrito de La Victoria con el centro de Lima. Y otro lugar que termina embelleciendo también Echenique en su gobierno es el Rímac, el distrito de Rímac, construyendo la llamada Alameda de los Descalzos. Un lugar, ¿no? Que hasta el día de hoy es muy visitado, es un museo. Ahí está. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que el gobierno de Echenique llega a su fin producto de evasión dirigida por Ramón Castilla. Es una sublevación, sí, hay un golpe de Estado que Castilla va a lograr contra Echenique. Este golpe de Estado es motivado sobre todo por el llamado escándalo de la consolidación de la deuda interna. Profe, ¿cómo es esto del escándalo de la consolidación de la deuda interna? Explico. En, en tiempo de Echenique, Echenique debería terminar de pagar la deuda interna a los peruanos. Castilla había pagado más de la mitad de la deuda interna, tanto a liberales como a conservadores. Se suponía que Echenique debería terminar de pagar esta deuda, pero el gobierno de Echenique únicamente destinó el pago de la deuda interna al sector de los conservadores, es decir, a sus propios allegados, a sus propios amigos. No terminó pagando, ¿ya? Él no terminó pagando, por ejemplo, la deuda al sector de los liberales. Cuando los liberales iban a cobrar, por ejemplo, la deuda, el gobierno de Echenique simplemente les terminaba diciendo, no, eh, bueno, no hay dinero, no regresen en tal fecha. Al final, el pago era direccionado únicamente al sector de los conservadores. Esto va a generar mucha suspicacia. Los liberales no son tontos, obviamente. El sector de los liberales se da cuenta que el gobierno estaba favoreciendo únicamente a los conservadores. Así que esto va a terminar siendo denunciado. Hay un personaje, hay un liberal llamado Domingo Elías, quien denuncia esto a través del diario El Comercio. Denuncia que el pago de la deuda interna únicamente el gobierno lo hacía al sector conservador, es decir, a sus amigos. Miren esta imagen, por favor. Miren esta imagen que ha sido publicada. Esta es la imagen de denuncia, ¿no? En el diario El Comercio frente a este escándalo. Esto fue el llamado escándalo de la consolidación de la deuda interna. Ahí se puede ver a personajes, ¿no? Bueno, primero vamos a ver la vaca. Esta vaca, ¿no? Que es grande, pero es flaca, ¿verdad? Y representa al Estado peruano.
profe, ¿cómo va a representar el Estado? Miren el escudo nada más, ¿no? En la parte de la vaca, ¿no? En la parte del cuerpo, en la parte central de la vaca. Ujú. Eh, profe, eso representa el dinero, la riqueza del Estado peruano. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con esta riqueza? ¿Por qué la vaca, a pesar de ser grande, está flaca? Hasta se le ve las costillas. Porque ¿quiénes están succionando la leche de la vaca, chicos? ¿Quiénes? Los conservadores. Ujú. Prácticamente esto nos muestra, ¿no? A los conservadores y al gobierno de Chenique, ¿no? Apropiándose de forma ilegal de las riquezas del Estado peruano. Esta caricatura terminó siendo la manera, la manera más, de repente, la manera en la que se inició esta crítica al gobierno de Chenique. Este acto de corrupción o de despilfarro económico cuestionado. Los liberales, obviamente, inmediatamente al enterarse de esto, comienzan a denunciar la política de Echenique, salen al frente, ¿no? Terminan movilizando el gobierno, hay un rechazo popular, el pueblo apoya a los liberales, no se quiere un gobierno corrupto, no se busca un gobierno corrupto. ¿Y sabes a quién terminaba afectando este escándalo? Detrás de todo, chicos, este escándalo afectaba sobre todo a quién, a Castilla. Muchos de ustedes se preguntarán, profe, y una pregunta, ¿y por qué afectaban a Castilla? ¿Qué tiene que ver Castilla en todo esto? ¿Sabes por qué se afecta principalmente Castilla? Porque Castilla soñaba con volver a ser presidente. Él creía que si Echenique realizaba un buen gobierno, si Echenique gobernaba bien, eso demostraría que los conservadores son muy buenos administradores de la política y de la economía en nuestro país. Entonces, si Echenique gobernaba bien, Castilla podía nuevamente presentarse en vía electoral y poder ser elegido nuevamente presidente. Pero este escándalo estaba prácticamente arruinando los planes políticos de Castilla. Castilla sabía que los peruanos ahora rechazaban a los conservadores, veían a los conservadores como un grupo corrupto, y Castilla era un conservador. Entonces, a Castilla no le iban a dar la oportunidad de seguir asumiendo el gobierno del país. Por eso que Castilla, ¿sabe lo que hace? Decide sumarse a este rechazo popular en contra de Echenique, ¿no? Él sale al frente, ¿no? Y termina proclamándose liberal. Él dice, ¿no? Yo no sabía lo que los conservadores, lo que mi amigo Echenique estaba haciendo, ¿no? Ahora que me entero de lo que hay detrás de este gobierno corrupto, rechazo totalmente este acto. Y es más, brindo mi apoyo para poder acabar con este gobierno corrupto, ¿no? Debemos encabezar una revolución liberal. A partir de ahora dejo de ser un conservador y paso a ser un liberal. Imagínense, la cantidad de personas que apoyan esta decisión de Castilla es asombrosa, chicos. Castilla, al proclamarse liberal y mostrando un rechazo abierto al gobierno, al gobierno conservador de Chenique, logra captar el apoyo de muchos sectores liberales, así como también logra captar el apoyo de muchos simpatizantes del sector del pueblo. Y Castilla sabe muy bien de que la única manera de poder llegar al poder es contar con el apoyo de los sectores en nuestro país. Y la mayoría de población, recuerden, son indígenas. Así que Castilla trata de negociar con los indígenas lo siguiente. Le dice, si ustedes indígenas me apoyan, ¿no? Para poder derrocar a Echenique, yo les prometo que una vez en el poder voy a eliminarles la contribución indígena. Recuerden que la contribución indígena no es otra cosa que el tributo indígena, y el mismo tributo indígena que había sido creado en tiempos del virreinato y que todavía se seguía pagando en ese tiempo, imagínate. Además de esto, Castilla también promete a un sector de esclavos del Perú eliminar el sistema de esclavitud que todavía se mantenía, ¿no? Tras la independencia de nuestro país. Él dice, si yo llego al poder con su apoyo, yo voy a eliminar la esclavitud. Y eso genera que sectores tanto indígenas como también sectores esclavos apoyen la llegada al poder de Castilla y apoyen este movimiento de sublevación
en contra de Echenique. Es así como se inicia la llamada revolución liberal. No te vayas a olvidar este término, revolución liberal, hace ilusión, chicos, al movimiento encabezado por Castilla para poder acabar con el gobierno de Echenique. Ahora, quiero que veas esa imagen que está en la parte inferior, que en un momento llegó también a ser pregunta de examen de admisión de San Marcos. Claro. Observen, por favor, la imagen que está ahí en la parte inferior. Esta es la imagen titulada, ¿no? De los gallinazos, por ejemplo. Nos vemos ahí al presidente Echenique, ¿no? Sentado. Vemos al guanay, al pelícano y al piquero, esas aves guaneras, que están incluso defecando, si se dan cuenta, ¿no? Pero el presidente no le cae. ¿Por qué? Porque él tiene una sombrilla que protege. ¿Esto qué significa? Que las políticas, ¿no?, de corrupción del gobierno de Echenique han dañado a muchos sectores peruanos. Han dañado a liberales, pero no terminan dañando al presidente, ¿no? El presidente se protege, ¿no? Al final es uno de los pocos que no terminan siendo afectados por esta política. Muy bien. Bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente, chicos. Miren, se inicia la lucha de Castilla contra Echenique. Recuerden, esto es la llamada Revolución Liberal. Todo esto inicia a raíz de que Domingo Elías termine publicando, ¿no?, esta caricatura en el diario El Comercio. Hay batallas donde Castilla, por ejemplo, va a terminar enfrentando a Echenique, por supuesto. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, la batalla de Iscuchaca, ¿no?, primer triunfo de Castilla frente a Echenique, y la batalla definitiva, La Palma. Tras la victoria de Castilla en la batalla de La Palma, Echenique es destituido y Castilla asume el gobierno de facto. Es decir, llega al poder por golpe de Estado, pero luego entrega el gobierno al Congreso. El Congreso convoca elecciones y en esas elecciones triunfa nuevamente Castilla. Es así como inicia el segundo gobierno de Ramón Castilla, muchachos. Así inicia entonces el segundo gobierno de Castilla. Este segundo gobierno abarca del año 1856 hasta el año de 1862. De 1856 hasta 1862. Una de las primeras medidas que toma Castilla, pero fue una pregunta, y aquí Castilla es de tendencia liberal, ¿verdad? Bueno, él se proclamó liberal, anunció que iba a ser liberal, ¿verdad?, para ganarse el apoyo de los liberales, ¿no?, y sacar a Echenique y llegar al poder. Pero de la boca para afuera era liberal. En el fondo, él seguía siendo un conservador. Pero a pesar de que seguía siendo un conservador, durante su gobierno va a tomar medidas, ¿no? Medidas, ¿no?, se puede decir moderadas o medidas conciliadoras. Profe, ¿cómo es eso? O sea, trató de beneficiar tanto a los liberales como también a los conservadores durante su gobierno. ¿Ya? Eso significa un gobierno de tipo conciliador. Aunque las primeras medidas de su gobierno fueron de una tendencia totalmente liberal. Bueno, obviamente para que los que apoyaron su llegada al poder puedan ver el cambio que estaba generando Castilla durante su gobierno, pues. Por eso es que se termina promulgando en 1856 la Constitución Liberal, una Constitución liberal, muchachos. En esta Constitución Liberal se establecen algunas reformas. Por ejemplo, una de las reformas que se establece en este tiempo es la eliminación de la contribución indígena, que se va a poner fin a la contribución indígena, chicos. Sí, Castilla va a poner fin a este impuesto, ¿no?, que no era otra cosa que el tributo indígena de la época colonial. Recuerden que simplemente había cambiado de nombre durante los primeros años de la vida republicana. Y aparte de eliminar la contribución indígena, Castilla termina decretando
la libertad de los esclavos a través de la ley de la manumisión. ¿Ya? Miren por aquí. Justamente esto está representado en esta imagen. ¿Está? En la imagen podemos ver a un Castilla triunfante en el medio, ¿verdad? Podemos ver también al lado izquierdo, ¿no?, cómo se termina anulando el pago de la contribución indígena. Y vemos también en la parte de la derecha, vemos también a Castilla cortando las cadenas de la esclavitud. Ahí está. Por estas medidas, tanto de la eliminación de la contribución indígena como también poner fin al sistema de la esclavitud, a Castilla se le considera, ¿no?, como el mejor presidente del Perú, ¿no? Ahora, hay una cosa que debemos tomar en cuenta, por ejemplo. La Constitución también establece algunas otras medidas, algunas otras reformas, como por ejemplo la reducción de un presidente. El presidente ya no iba a gobernar a partir de ese momento, recuerden, ya no iba a gobernar 5 años, sino los presidentes a partir de ese momento asumirían un gobierno de 4 años. Hay una reducción entonces del periodo presidencial establecida por la Constitución del 56. También la pena de muerte que existía en ese tiempo para varios delitos se termina suprimiendo, ¿no? Se termina aboliendo la pena de muerte en nuestro país con la Constitución del 56. Claro, se eliminan estas medidas conservadoras que llegaban desde la época española como influencia y se termina estableciendo la anulación de la pena de muerte. La pregunta es, chicos, ¿en día de hoy existe pena de muerte en nuestro país? A ver, ¿en la actualidad existe pena de muerte? ¿Qué dice la Constitución? ¿Hay pena de muerte o no? Ya, muy bien, sí, por ahí dicen no. La respuesta es que sí, sí existe la pena de muerte. Muy bien, Toledo, claro. Uno de los casos es por ejemplo, la traición a la patria, ¿no? En tiempo de guerra, no te olvides, no en cualquier momento, sino en tiempo de guerra. O también por terrorismo, claro. No por apología al terrorismo, sino por prácticas terroristas, ¿me entiendes? Colocar, por ejemplo, coche bomba, ¿no? Generar muerte en grupo de personas, eso. Pero a pesar de que existe la pena de muerte, chicos, recuerden que esta no se aplica en la vida real. ¿Por qué? Porque nosotros hemos suscrito, por ejemplo, el Pacto de San José, ¿no? Esos convenios o acuerdos internacionales que tienen que ver con derechos humanos son los que priman, ¿no? Estos priman sobre la Constitución, por eso que no se llega a aplicar en la práctica esto. Para que se aplique, el Perú tiene que separarse del Pacto de San José, por ejemplo, ¿no? Son cosas que debemos manejar. Pero la pena de muerte ha ido primero eliminándose con esta Constitución, luego fue restablecida, luego fue eliminada nuevamente con la Constitución del 79 y luego se restablece para estos casos, ¿no?, explicados hace unos instantes en la Constitución actual del año 93. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Muy bien. Por otro lado, también recuerde, esta ley de manumisión de la esclavitud hay que explicarlo. ¿Qué significa esto de manumisión de la esclavitud, chicos? A ver, ¿qué significa esto de manumisión de la esclavitud? ¿Significa que se va a eliminar la esclavitud sin ninguna condición? ¿Tú crees eso? A ver, ¿se elimina la esclavitud sin ninguna condición? No, muchachos. ¿Sabes cómo se terminaba otorgando, por ejemplo, ¿no?, el gobierno, cómo le otorgaba a los esclavos la libertad en ese tiempo? El Estado lo que hacía era comprar la libertad del esclavo. En eso consiste la ley de la manumisión. Es decir, comprar la libertad del esclavo. No entiendo. El Estado iba y negociaba con el hacendado, con el dueño, y le decía, a ver, ¿cuántos esclavos tienes? ¿No? Y el hacendado decía, por ejemplo, no, tengo 20 esclavos. Muy bien, te voy a comprar la libertad de los 20. Te voy a pagar tanto, ¿no? Y ofrecía un monto de dinero por la liberación de todos los esclavos. Ahora, ese dinero obviamente era dinero del Estado peruano, ¿no? Era dinero obtenido, dinero que el Estado obtenía producto del comercio del guano. ¿Te das cuenta? Entonces, prácticamente lo que hizo Castilla es comprar la libertad.
Profe, una pregunta, ¿y por qué simplemente no decretó una ley a través del cual se elimine ese sistema de explotación llamado esclavitud? Bueno, porque si él hacía esto, podía hacerlo, pero se ganaba problemas con quién. A ver, ¿quiénes crees tú que se van a rechazar esta eliminación de la esclavitud? Los amos, los hacendados peruanos. Entonces, para evitarse, ¿no?, malos entendidos y obviamente un rechazo de parte de los hacendados, el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Comprar la libertad de los esclavos. Pues. ¿Te das cuenta? Así es. Muy bien. Bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, otras obras o otros hechos, ¿no?, y acciones del gobierno de Castilla en el plano interno. Por ejemplo, a nivel del plano interno, Castilla lo que hace es, trata de frenar una protesta, ¿no?, de artesanos limeños. En ese tiempo, Castilla, debido a la constitución liberal que había promulgado, recuerden, se establecieron aranceles altos o bajos. ¿Tú qué piensas? A ver, la constitución del 56, ¿qué estableció? Aranceles altos o bajos, chicos. Piensa, piensa. Ya, Ramos dice altos. ¿Qué dicen los demás? Recuerden la tendencia de esa constitución. ¿Ah? ¿Cuál es la tendencia de la constitución? Es de tendencia liberal, por lo tanto se establecen que aranceles bajos. ¿Qué significa aranceles bajos? Prácticamente no cobrarle impuesto a los productos extranjeros, a los productos de importación. ¿Y eso a quién afecta, chicos? ¿A quién afecta que no se le cobre, por ejemplo, altos impuestos a los productos extranjeros? ¿A quién le afecta eso? Claro, muy bien, Ramos, excelente. A los productores nacionales, a los productores peruanos, chicos. Ellos se ven afectados con esto. Por eso es que los artesanos limeños, textileros, ceramistas, etcétera, terminan saliendo a protestar a las calles contra el gobierno de Castilla. Oye, Castilla, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nos vas a terminar afectando de esa manera? Nosotros necesitamos que se nos cobren, ¿qué cosa? O que les cobren a los productos extranjeros altos impuestos, ¿no? Porque hemos visto afectados nosotros. Y así es como una de las mayores protestas del gobierno, del segundo gobierno de Castilla, fue justamente la protesta de artesanos limeños y también del Callao. ¿Ah? Un gran sector de artesanos en el Callao terminan manifestando, ¿no?, su rechazo a esta medida de aranceles bajos y exigen un aumento de los aranceles. Es debido a esto que Castilla también impulsó modificatorias en la Constitución. Pero bueno, recuerden también que Castilla, 2 años después de esta gran protesta que se dio en Lima, decidió cambiar la Constitución. La Constitución del 56 y establece una nueva Constitución en el año 1860. A esta Constitución le vamos a llamar nosotros como Constitución moderada o Constitución conciliadora. Ya les había explicado este término, ¿verdad? ¿Qué significa una Constitución moderada, chicos? A ver, ¿qué significa una constitución de tipo moderada? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué entiendes? Muy bien, Flores, excelente, claro. Es una constitución que no va a tener tantos, no va a brindar, muy bien, Cruz, no va a brindar beneficios únicamente al conservador o al liberal, sino a ambos sectores. Eso se llama constitución moderada o constitución conciliadora. Y esto fue algo muy hábil, chicos. Castilla, otorgándole beneficios tanto a los liberales como a los conservadores, puso fin a la rivalidad que existían entre ambos. Eso va a traer como consecuencia que a partir de ese momento no vamos a hablar nosotros de un presidente liberal o de un presidente conservador, porque ambos se vieron beneficiados con el dinero del guano y ambos se vieron beneficiados también con cargos de gobierno, ¿me entiendes o no? Castilla era conservador, bueno, se había proclamado liberal, pero para tratar de ganarse aceptación de ambos grupos, decidió beneficiar a ambos sectores. Y fue algo muy hábil para él,
¿no? Mantuvo una estabilidad en su gobierno, pero también generó una estabilidad a futuro en nuestro país. Por eso es que a partir de ese momento, recuerden, ya no vamos a hablar de ese presidente liberal, ese presidente es conservador, terminan las diferencias entre liberales y conservadores. Eh, y bueno, recuerden que esta constitución, como les había dicho, brindó beneficios tanto políticos como también económicos a ambos grupos. Bueno, y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta el comercio del guano. Sí, el comercio del guano generaba una gran cantidad de ingresos en nuestro país, chicos. Tantos ingresos no solamente era la construcción de líneas ferroviarias, sino también la construcción o en todo caso la compra, chicos, de embarcaciones. La compra de embarcaciones a vapor. Y hablando de embarcaciones a vapor, miren, durante este tiempo se logra una hazaña simbólica. Una fragata peruana a vapor llamada Amazonas realizó el primer viaje, bueno, realizó un viaje al mundo. Navegó dando una vuelta al mundo. Es el primer barco peruano en culminar la vuelta al mundo. Esto lo hacen justamente al mando del almirante Boterín. Recuerden que Boterín había asumido el cargo de almirante de nuestra marina tras el fallecimiento de Martí en los primeros años de la República. Guy se muere enfrentando a la Gran Colombia, no te olvides, en tiempos del gobierno de la Mar. Y eso es importante. Profe, ¿por qué? Supongo que Chile, Brasil ya habían enviado un barco que hubiese terminado de dar la vuelta al mundo antes que el Perú, ¿verdad? No. Nuestro Perú, nuestra fragata Amazonas, hace quedar muy bien a nuestro país, ya que termina siendo la primera embarcación de toda América en culminar una vuelta al mundo navegando. Está. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Como les decía, otra de las preocupaciones del gobierno de Castilla era el negocio del guano. Castilla había iniciado el sistema de las consignaciones, había dado inicio al sistema de las consignaciones extranjeras durante su primer gobierno. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Durante su primer gobierno había iniciado el sistema de las llamadas consignaciones nacionales. Profe, ¿cómo es esto? Castilla, recuerden, en su primer gobierno había permitido que empresas comerciales como Gibbs, Alier y otras más se encarguen de vender el guano. Ahora, en su segundo gobierno, Castilla va a decidir, es el momento de que peruanos se encarguen de manejar el comercio del guano, ya no extranjeros, que sean peruanos los que manejen el comercio del guano. Y es por eso que se da inicio a un sistema llamado sistema de las consignaciones nacionales, chicos. Profe, una pregunta, ¿y qué grupo de peruanos son los que van a manejar el dinero del guano? Ahí se va a formar un grupo que se va a llamar la Sociedad de Consignatarios Nacionales, o llamado Sociedad de Consignatarios Nacionales, estuvo integrado por hacendados peruanos, ¿no? Y su principal representante fue Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle, chicos, principal representante y líder de la llamada Sociedad de Consignatarios Nacionales o la Sociedad de Consignatarios del Guano. Es un grupo de hacendados que invirtieron su dinero para poder controlar el comercio del guano, chicos. Así es. Ya, interesante tomar en cuenta esto, es muy importante, no te vayas a olvidar de este punto. Y bueno, es así como en su segundo gobierno entonces se deja de lado las consignaciones extranjeras, se anulan los contratos con Gibbs y otras casas comerciales extranjeras y se le permite a esta sociedad de consignatarios nacionales ser ellos los únicos que manejen el comercio del guano. Pero ¿y eso fue bueno o malo? Bueno, esto fue bastante bueno, chicos, para nosotros. Nos recordemos lo siguiente.
Con esto, Castilla estaba asegurando la formación de una pseudo o de una incipiente burguesía comercial. Esto es lo que Basadre, este grupo va a representar a lo que Basadre denomina la plutocracia peruana, es decir, el único sector que se benefició producto del comercio del guano en ese tiempo. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta algunas obras del segundo gobierno de Castilla. Hablemos de algunas de las obras del segundo gobierno de Castilla. Por ejemplo, entre sus obras tenemos la creación durante su segundo gobierno del primer mapa del primer mapa del Perú. Mire, ¿te vas dando cuenta? Hay una gran diferencia con el mapa actual de nuestro país, ¿verdad? Si tú comparas este mapa con el mapa actual, chicos, ¿me puedes decir en qué parte del territorio peruano o en qué parte del Perú se ha visto más afectado o alterado nuestro mapa? A ver. Hay muchos territorios de ese mapa que ya no son parte nuestra, ¿verdad? Muy bien, Brasil, claro, claro, Farfán, muy bien. Claro, la mayor cantidad de territorio cedido a Brasil. ¿Un conflicto con Brasil? Bueno, no ha habido ningún conflicto armado con Brasil, pero curiosamente es el país al cual hemos cedido la mayor cantidad de territorios. Esto obviamente por los malos acuerdos que nuestros gobernantes han ido tomando a través del tiempo, ¿no? ¿Mm? Ahí está. Entonces, importante tomar en cuenta ese punto. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. El encargado de elaborar este mapa fue Felipe de Paz Soldán. No te olvides, Felipe de Paz Soldán, cartógrafo y abogado peruano de ese tiempo. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta eh, que se terminó implantando fábricas, por ejemplo, una fábrica de estampillas en el Estado peruano, una fábrica financiada por el Estado peruano para la creación de estampillas, fue creada en ese tiempo. Además, también se impulsó el agua potable, así como también el alumbrado público a gas. Alumbrado público a gas, ¿sí? En el centro de Lima se va a aperturar este alumbrado público a gas, chicos. ¿Puedes creer que para ese tiempo únicamente 3 ciudades del mundo tenían un alumbrado a gas? Profe, ¿cuáles son esas ciudades? Londres, Nueva York y Lima. Imagínate, estábamos en la vanguardia, ¿no? En ese tiempo. Obviamente, nosotros habíamos logrado esto por la gran cantidad de dinero que teníamos producto del negocio del guano, del comercio del guano. Profe, una pregunta. Supongo que ahora ya se invirtió en industrias. Bueno, no hay industrias. Recuerden, eso termina siendo un fracaso, a pesar que Castilla continúa con su ley de consolidación de la deuda interna para capitalizar a una clase peruana que pueda generar industria. Al final esto no se hace efectivo. Durante su gobierno también se termina aplicando el primer censo nacional, el censo del año 1862. Este censo termina arrojando, si bien es cierto, resultados incompletos. Se hace un cálculo, ¿no? Un mal cálculo, ¿no? De que el Perú estaba conformado por 2,5 millones de peruanos en ese tiempo. Bueno, redondeando la cifra, ¿no? Para tratar de reducir esta mala práctica o mala ejecución del censo, se llegó a la conclusión de que el Perú estaba conformado por casi 3 millones de habitantes. Eso fue el resultado oficial. Ahora, ¿cuántos peruanos en la actualidad existen, chicos? En ese tiempo éramos cerca de 3 millones de peruanos, ¿no? Según lo que arrojaba este censo, que no era el mejor censo aplicado, obviamente, pero bueno, ¿no? 3 millones. En la actualidad, ¿cuántos son? ¿Cuántos peruanos somos, chicos? Arrojaba
Ya, muy bien, arrojaba 31 millones de peruanos, ¿no? Pero cálculos, según obviamente, ¿no? Según otras instituciones y según el registro de RENIEC, 33 millones, ¿no? Bordeando los 33 millones en total. Así es. Imagínate, en menos de 200 años, ¿no? Hay más de 30 millones de peruanos que han nacido. Ese es el incremento de la población. Y bueno, el censo también arrojaba algo muy cierto. El lugar más poblado era el Cercado de Lima. Cuando te digo Cercado de Lima es porque no estoy hablando del distrito nada más, sino estoy hablando de lo que era Lima en ese tiempo. Lima, la Lima cercada de la época colonial. Recuerden que durante el gobierno del virrey Rocaful, Melchor Rocaful, se había impulsado la construcción de las murallas de Lima. Esas murallas todavía existían. Esas murallas que habían sido construidas sobre todo para evitar el ataque o el saqueo de piratas y corsarios a la capital, o en todo caso, no la inundación, una posible inundación que podía generarse a través del río Rímac a la capital. Esas murallas se habían convertido también en una zona de aislamiento. La clase adinerada del Perú en ese tiempo vivía en el centro de Lima. Pero el cercado de Lima era muy pequeño para convertirse en la capital del país. Así que la idea era que Lima crezca, que Lima se expanda. Por eso es que ya se estaba evaluando en ese tiempo la idea de destruir las murallas de Lima. Generar la destrucción de las murallas de Lima, chicos. Eso se llevaría a cabo recién en tiempos del gobierno del presidente Balta. En tiempos de José Balta, recién se va a destruir, ¿no?, las murallas de Lima, no te olvides. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que en el segundo gobierno de Castilla se terminó instaurando el primer telégrafo inalámbrico de Sudamérica. Imagínate, un telégrafo que servía para comunicar Lima y Callao. Imagínate, servía para comunicar Lima y Callao. Así es. Ujú. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, el conflicto con el Ecuador. Profe, conflicto con el Ecuador, sí. Vamos a hablar aquí de la guerra con el Ecuador. Hay un conflicto desatado en tiempos del segundo gobierno de Castilla con el Ecuador. Pero fue una pregunta, ¿y por qué se genera ese conflicto? Lo que pasa es que tú debes entender que así como el Perú tenía una deuda externa a favor de los ingleses, porque ellos habían prestado apoyo en la independencia, también otros países de Sudamérica, como Chile, ¿no?, Ecuador, también tenían su deuda a favor del Estado inglés. Pero el tipo de pago de la deuda no era igual. El Perú pagaba puntualmente su deuda. Profe, ¿y eso por qué? Nosotros pagábamos puntualmente, chicos, porque teníamos dinero, en dinero obtenido producto de la venta del guano, ¿me entiendes? Gracias al comercio del guano, el Perú tenía liquidez para poder terminar amortizando los pagos respectivos de la deuda. Lo que no contaba Ecuador, Ecuador no tenía guano. Así que los ingleses, ¿no?, comienzan a comparar a Ecuador con Perú. Pues. Como Perú es un buen pagador y ustedes no pagan la deuda, ecuatorianos, ¿no? Y Ecuador dijo, podemos pagar de otra manera. Podemos pagar nuestra deuda entregándole territorios a ustedes. Los ingleses aceptaron. Así que Ecuador decide ceder dos territorios, Pastaza y Bombanaza, así se llamaban estos territorios, eh, para saldar parte del pago de su deuda. Profe, qué inteligente los ecuatorianos. Bueno, no te va a gustar. Resulta que Pastaza y Bombanaza, territorios que habían sido territorios, o sea, Ecuador había pagado parte de su deuda cediéndole territorios de nuestro país. Obviamente la indignación nacional llegó rápidamente, ¿no? Muchos comenzaron a cuestionar esta actitud, a rechazarla, y el gobierno de Castilla trata de hacer frente, ¿no? Obviamente respetando la soberanía peruana. ¿Saben lo que hace Castilla? Castilla termina movilizando al ejército peruano a la frontera con Ecuador y amenaza a Ecuador con invadirlos
si no nos devuelven los territorios que ellos habían cedido a los ingleses. Ecuador no dice, oye, nos hemos equivocado, Perú, no, enseguida vamos a negociar que se le devuelva los territorios. Bueno, al final Ecuador se hicieron, bueno, ¿no? Se hicieron, colaboraron con la devolución de los acuerdos, pero recuerden nada más la viveza que tuvo Ecuador en ese momento. Profe, pero Ecuador no se enfrentó, ¿no? Recuerden que éramos nosotros la tercera potencia militar de América del Sur. El poderío militar que tenía el Perú no es broma, chicos. Nos habíamos armado hasta los dientes en tiempos del primer gobierno de Castilla y todavía nuestro poder militar imperaba en ese tiempo. Así que Ecuador, en vez de tener un conflicto con el Perú, decidió negociar la devolución de estos territorios a soberanía peruana. Así es. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que se firma el Tratado Mapasingue, aquí está, aquí debe estar, el Tratado Mapasingue. Con ese tratado se pone fin, recuerden, a este conflicto, aunque hubo un incidente, ¿no? Hubo una invasión peruana al mando de un general llamado Flores. Invadimos la costa de Guayaquil. Cuando hicimos esto, Ecuador dijo, no, Perú, me he equivocado, Perú, me he equivocado, te voy a devolver a los territorios. Sabían, ¿no?, del poderío militar de nuestro país. Y por eso se negoció la firma del Tratado Mapasingue, un acuerdo de paz en el cual se establecía que las tropas peruanas que habían ocupado Guayaquil, la expedición Flores sobre todo, deberían regresar al Estado peruano. Y que en un futuro, no muy de repente lejano, los territorios de Pastaza y Bombandaza serían devueltos a la soberanía peruana. Además, se acordó que el Perú debería donar armamentos al Ecuador para que ellos terminen una guerra civil que vivía su país. Recuerden que así como en el Perú habían liberales y conservadores enfrentándose, también en Ecuador habían liberales y conservadores enfrentándose. Entonces, no vayas a pensar que esa, se puede decir, esa enemistad o esa rivalidad, tanto en el historiador de ese tiempo, fines del siglo XIX, él señala que esto es una realidad en toda América del Sur. Muy bien, entonces el Perú termina donando armamentos al Ecuador. No solamente donamos armamentos de Ecuador, sino que en ese tiempo Santo Domingo, un país de Centroamérica, estaba siendo invadida por España. Y adivinen qué, el Perú terminó donando, el Perú terminó donando, chicos, armamentos a Santo Domingo para que se defiendan de la incursión española a su país. No solamente eso, Nicaragua, un país de Centroamérica, también estaba siendo invadida en ese tiempo por los norteamericanos al mando de un comerciante norteamericano llamado William Walker. El Perú termina enviando a Nicaragua la misión Corpancho, un grupo de tropas militares y una donación de armamentos para la defensa de Nicaragua frente a la incursión norteamericana. Y no contento con eso, México en ese tiempo, sí, México, chicos, había sido invadido por el Segundo Imperio Napoleónico. Eso ya lo deben haber visto ustedes en Historia Universal, tal vez. Recuerden que el Segundo Imperio Napoleónico está dirigido por Napoleón III, quien es Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Y durante el gobierno de Luis Bonaparte, Napoleón III, tropas francesas invadieron México y colocaron en el poder a Maximiliano I, Maximiliano de Austria, un emperador en México, chicos, imagínate. La resistencia mexicana no se demoró. Dos personajes encabezaron esta resistencia mexicana. Por un lado, Benito Castro y por otro lado, Porfirio Díaz. Estos dos personajes encabezaron la lucha contra los franceses. Y solicitó Benito Castro, por ejemplo, solicita apoyo a los otros países de América, un apoyo solidario para poder vencer a la incursión de tropas francesas. Y adivinen
Entre los pocos países que apoyaron a México estuvo obviamente el Perú. Castilla terminó donando también armamento a México para que haga frente a la invasión de tropas francesas. Y así fue como México logra su segunda independencia, expulsan a los franceses, y es así como Benito Castro asume la presidencia de México. Cuando él muere, su amigo, el que acompañó en esta lucha frente a los franceses, asumió la presidencia, Porfirio Díaz. Y bueno, no, Porfirio Díaz gobernaría más de 40 años México, imagínate, convirtiendo a México en una dictadura bajo su control. Y bueno, eso generaría la Revolución Mexicana tiempo después. Pero ese es el contexto, o sea, el contexto es que mucho armamento peruano terminó siendo al final donado a países para que terminen sus propios conflictos, ¿no? Y bueno, ¿no? Profe, eso lo hizo Castilla porque muchos de estos países a los cuales habían apoyado un proyecto que Castilla había tenido en su primer gobierno, el Congreso Panamericano, no sé si ustedes se acuerdan. Era un proyecto que Castilla quería formar una alianza, ¿no?, de los países de América Latina para contrarrestar el dominio europeo o incluso también la invasión de Estados Unidos hacia otros países. Todo ese proyecto, que había sido un fracaso, por cierto, había recibido cierto respaldo de representantes de Nicaragua, México y Santo Domingo. Por eso es que Castilla termina apoyando a estos estados, ¿no? Muy bien. Por otro lado, termina el gobierno de Castilla, chicos, y empieza el gobierno de Miguel de San Román. Aquí lo tenemos, ¿ah? A Miguel de San Román. Su gobierno abarca de 1862 a 1863. Profe, solo un añito, bueno, menos, solamente unos mesecitos, 8 mesecitos en el poder. Profe, la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué solo gobernó 8 meses? Falleció al poco tiempo, ¿se acuerda? Debido a su avanzada edad. No sé si te acuerdas que cuando hay críticas, ¿no? Cuando el presidente electo es de una edad avanzada, las críticas son, se va a morir, no va a terminar su gobierno. No sé si te suena eso conocido con algún expresidente que hemos tenido tal vez en los últimos años. A ver, ¿con qué presidente podemos comparar eso? Muy bien, Ramos, claro, con PPK, ¿no? Muy bien. Con el expresidente Pedro Kuczynski pasaba lo mismo. ¿Te acuerdas? Sonaba muy bien, Inga. Claro, pasaba lo mismo. Y en ese tiempo también se criticó bastante a San Román. ¿Y sabes qué? En verdad falleció, pues. Falleció mientras era presidente a los pocos meses. Profe, no hizo nada en su gobierno. Bueno, impulsó dos cosas que son muy importantes. El sistema métrico decimal que hasta el día de hoy existe en nuestro país. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto, ¿no?, las peleas de box, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? De Europa, sobre todo de Estados Unidos. Cuando presentan, por ejemplo, a los boxeadores, le presentan su talla y su peso. ¿El peso en qué está? ¿En qué unidad de medida está? No, no está en kilos, no, 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 no. No, no, en libras. Lo presentan al boxeador en libras. Aquí en el Perú sí, no, se utiliza de repente no en kilos, pero allá en las peleas, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos, se utilizan libras. Pero fíjese por qué. Las unidades de medida han ido cambiando. Nosotros teníamos unidades de medida como las yardas, los estadios, las leguas, ¿no? La libre incluso. Pero todo eso va a ser modificado en tiempo de San Román. En tiempo de San Román, para uniformizar mejor esto, se estableció un sistema métrico decimal, tomando en cuenta medidas tanto de peso, los kilos, de volumen, litros, y también medidas de distancia, los metros. Nos establece, por ejemplo, un kilo, un litro, un metro y todos sus múltiplos y submúltiplos en ese tiempo. Y esa es la unidad de medida o las unidades de medida que hasta el día de hoy existen en nuestro país, chicos. Esas son las unidades de medida que hasta el día de hoy existen en nuestro país. Ahora, ¿por qué se establece eso? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que pasa es que el gobierno, ¿qué quería? El gobierno quería impulsar este sistema de medidas para poder tener un buen metraje de qué, de la cantidad de agua que consumen cada familia. Y así cobrar, obviamente, ¿qué cosa? Obviamente cobrar un monto por el agua, ¿no? Consumido. ¿Qué más? También tener una medida de la cantidad de territorios o de propiedades inmuebles que tenía cada familia.
y así obviamente cobrar un mejor impuesto predial. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso tiene un objetivo, ¿no? Económico detrás de sí. Y bueno, por otro lado, también tenemos el establecimiento del sistema métrico, aparte del sistema métrico, el sistema bimetalista. Bimetalista, sí. Nuestras monedas en ese tiempo, nuestra moneda era el sol de plata, se termina estableciendo también un sol de oro. Las dos monedas entran en circulación. Imagínate, dos monedas y valían lo mismo, ¿no? Las dos circulaban, chicos. Nos dábamos el lujo de tener dos monedas, ¿no? Mejor dicho, una moneda bajo dos presentaciones distintas, ¿no? Una moneda con alto porcentaje de plata y con una moneda también con un pequeño porcentaje de oro plasmado ahí. Bueno, la pregunta es, chicos, a la muerte del presidente, ¿quién asume el gobierno en el país? A ver, ha muerto San Román, ¿quién va a asumir el gobierno? El primer vicepresidente, por lógica, ¿verdad? Pero el primer vicepresidente, Juan Antonio Pezet, estaba de viaje en Europa, así que no podía asumir el gobierno, ¿no? Debido a su viaje. Entonces, temporalmente asumió el gobierno el segundo vicepresidente, Pedro Díez Canseco. Cuando Pezet regresa de su viaje de Europa, recibe el cargo de presidente del Perú. Así es. Entonces, importante tomar en cuenta esto, no se te olvide. Aquí lo tenemos a San Román, ¿no? Bueno, son curiosidades, ¿no? Pero te voy contando. Hay una fotografía de San Román, ustedes lo pueden encontrar en internet, donde San Román está con los ojos abiertos, con su traje militar, pero es un San Román que está muerto, no está vivo, está muerto. ¿Qué? Pero los ojos abiertos sí, se colocaba, por ejemplo, una especie de cinta o tira, una especie de ganchitos. ¿Para qué? Para estirar, por ejemplo, aquí las cejas y mostrar a la persona que estuviera con los ojos abiertos. Era una moda que había surgido en Inglaterra, chicos, de tomarse fotografías con los parientes fallecidos. ¿Qué, profe, en serio? Sí. Esto, por ejemplo, y esto en internet está colgado, chicos, hay un montón de fotografías, por ejemplo, ¿no? De personas que se tomaban, se fotografiaban junto al familiar fallecido. Y el familiar fallecido le tomaban fotos, pero lo colocaban de pie o en todo caso en una silla, y había alguien detrás de una cortina que sostenía el cuerpo de la persona para evitar que se caiga. Y mantenían el ojo abierto como si estuviera vivo, ¿no? Es una moda, ¿no? Que había surgido en ese tiempo en Inglaterra, se había expandido a Francia y también llegó al Perú. Y uno de los pequeños, una de las pequeñas fotografías de ese tiempo que se mantiene es la fotografía del presidente San Román. Cuando tú ves esa fotografía, parece que San Román estuviera vivo, está muerto, pero tiene los ojos abiertos, ¿no? Ya que era la forma en la que se fotografiaban a los personajes en ese tiempo. Así es. Y bueno, ahora vamos a hablar del gobierno de Juan Antonio Pezet, ¿no? Hablemos del gobierno de Pezet. El gobierno de Pezet, chicos, se termina desarrollando entre 1863 y 1866. ¿Ya? Su gobierno, sobre todo representa, aquí lo tenemos a Pezet, el gobierno de Pezet va a representar sobre todo los antecedentes al conflicto con España, no te vayas a olvidar, va a representar los antecedentes al conflicto con España. Profe, conflicto con España, sí, recuerden que España, ¿no? Era un estado que nos había sometido, habíamos sido nosotros colonia de España, habíamos logrado independizarnos de Ayacucho en 1824, pero España tenía ansias de recuperar el control de sus ex colonias en Sudamérica. Bueno, en general en Hispanoamérica. Por eso también recuerden que hace unos instantes te dije que España trató de incursionar en Santo Domingo. El objetivo de España era recuperar su supremacía como potencia. Y esto se lograría únicamente volviendo a recuperar sus colonias en América. Obviamente, chicos, el Perú no va a volver, los peruanos no vamos a querer volver a ser colonia de España, pero había un interés especial que tenían los españoles
un interés especial que tenían los españoles por recuperar el Perú. La pregunta es ¿por qué? A ver, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué cosa había en el Perú que llamaba tanto la atención a los españoles en ese tiempo, chicos? A ver, ¿qué recurso creen ustedes que ambicionaban los españoles del Perú en ese tiempo? Obviamente era el guano. Ah, interesante tu respuesta, Inga. Guano y salitre. Mm, si bien es cierto, teníamos salitre, el valor del salitre recién se estaba descubriendo en ese tiempo. Claro, pero principalmente teníamos guano, que era lo que le importaba a ellos. Ya, entonces no te vayas a olvidar de esto, por favor. Muy, muy importante tenerlo en cuenta. Eh, España buscaba tomar el control del guano peruano para así poder financiar eh, su desarrollo como potencia. Por eso era tan importante que España recupere en primer lugar el Perú. Así es. Muy bien. Ahora, obviamente para poder iniciar un proyecto militar en el Perú, tiene que haber utilizado algo como pretexto. Y la pregunta es, ¿qué pretexto utilizó España para iniciar su incursión militar en el Perú? Por eso vamos a tomar en cuenta lo siguiente, chicos, miren. Por eso vamos a tomar en cuenta el llamado incidente de la hacienda Talam. Para ese tiempo, los españoles habían dirigido una expedición científica al Perú. Profe, ¿expedición científica? Sí, una expedición científica. A ver, un grupo de españoles, entre militares y científicos, había arribado a América del Sur y había visitado varios países. Habían incursionado por Brasil, por Argentina, ¿no? También por Chile y llegaron al Perú. Lo curioso, lo curioso es lo siguiente. Cuando ellos llegaron al Perú, con esta expedición científica encargada de hacer estudios de flora, fauna y clima en los países de América del Sur, llegó al Perú, se enteraron de que se había asesinado a un trabajador español. Sí, se había asesinado a un trabajador español dentro de una hacienda llamada Talambo, en Lambayeque. Una pelea entre trabajadores peruanos y trabajadores españoles había generado, ¿no? El resultado, la muerte de un trabajador peruano y también la de un trabajador español. Entonces los españoles se indignaron, ¿no? Han matado a un peruano aquí en el Perú, porque sí, hay que decir, ¿no? Esta expedición también tenía como objetivo respaldar la integridad de los ciudadanos españoles en los países de América del Sur. Y lo primero que hicieron ellos es consultar al gobierno peruano si se sabía por qué se había dado muerte a ese ciudadano español en el Perú, ¿no? ¿Y sabes cuál fue la respuesta peruana? No sabemos por qué asesinaron a ese ciudadano. Porque en verdad no se sabía, no se había investigado, ¿no? El problema, así que de eso aprovecharon los españoles y dijeron, bueno, si el Perú no ha investigado por qué se mató a un ciudadano español en suelo peruano, pues nosotros tenemos que traer a un comisario real, a un comisario regio, un comisario real, para que él investigue lo que ocurrió aquí. Y justamente habían ellos nombrado la expedición científica, que estaba liderada por el almirante Luis Hernández Pinzón, habían nombrado a un funcionario del Estado español, a un ministro llamado Salazar y Mazaredo, como comisario regio. Este término regio es un comisario real para que llegue aquí al Perú e investigue qué es lo que pasó en la hacienda Talambo, por qué se dio muerte a este ciudadano español, ¿no? El gobierno de Peset inmediatamente rechazó la llegada de este comisario real. ¿Por qué, profe? Porque, chicos, España podía únicamente enviar comisarios reales a los países que eran sus colonias. El Perú ya no era colonia de España, por lo tanto, nosotros no podíamos
dejar que este comisario real investigue aquí? ¿O acaso éramos colonia de España? No lo éramos, así que el Perú se puso firme y no aceptamos al comisario real. Entonces, esto indignó más a los españoles, quienes dijeron, entonces si no aceptan a nuestro comisario real, pues entonces no nos vamos a ir de la hacienda de Chincha, pues nos vamos a trincherar ahí y se quedaron ahí. La expedición científica llegó a la hacienda de Chincha, desembarcaron, plantaron la bandera española en la hacienda de Chincha y se atrincheraron ahí durante varios meses. ¿Casualidad? A ver, piensa un poquito. ¿Qué es lo que había en la hacienda de Chincha? A ver, ¿es casualidad? ¿O había algún recurso importante para los españoles ahí? Vamos, chicos. ¿Mm? Claro que había un recurso. La hacienda de Chincha, recuerden, son los principales yacimientos de guano en nuestro país. Claro. Entonces, lo que ellos en verdad querían era controlar, ¿no?, el guano, evitar que el Perú siga manteniendo el comercio del guano. La pregunta es, a quién afectó la acción de los españoles de tomar el control de la ciudad de Chincha? ¿A qué sector termina afectando esto? Vamos, chicos, vamos. A ver, a ver, a ver. ¿A qué sector sobre todo se termina afectando con esto? ¿Quiénes eran los que comercializaban el guano en ese tiempo? Pues chicos, ellos ya no van a poder seguir comercializando debido a que los españoles toman el control de la hacienda de Chincha. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo se llama ese grupo, ¿no?, de comerciantes, ¿no?, sobre todo de guano en el Perú en ese tiempo? ¿Quiénes son? Muy bien, consignatarios. ¿Pero qué son consignatarios, nacionales o extranjeros? Son nacionales, recuerda. Esos consignatarios nacionales se les hacía llamar también los hijos del país, así se hacían llamar ellos, los hijos del país. ¿Y te acuerdas quién era su líder? Ya te has olvidado seguro. ¿Quién era el líder de la sociedad de consignatarios nacionales en ese tiempo? Era hijo de un escritor muy importante, su padre era Felipe Pardo y Aliaga. ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿de quién estamos hablando? De Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle era el líder de los consignatarios nacionales, no te vayas a olvidar. Entonces, ellos son los principalmente los aquí. Ahí está. Llega un momento en el cual incluso los españoles deciden desembarcar en el Callao. Entonces, ¿en el Callao para qué? Para abastecerse de productos. Cuando la población chalaca, la población del Callao, ve a los españoles en suelo peruano, los reconocen e inmediatamente empieza la agresión de la población del Callao contra los españoles. Los querían linchar. ¿Y sabes quiénes intervienen ahí? El ejército peruano. El ejército peruano interviene y termina reprimiendo a la población chalaca para que no agredan a los españoles, ya que los actos de violencia podían generar mayores estragos o mayor complicación a esto. Actos de violencia, ¿sabes lo que había pasado? La población se enojó tanto, ¿sabes lo que hicieron? Un joven, un joven español de 16 años de edad que residía junto a sus padres aquí en el Perú por varios años, fue víctima de que lo lincharon, chicos. Lo lincharon a ese joven. 16 años de edad, tu edad, imagínate. No había hecho nada, pero solo por ser español lo terminaron linchando. Esto fue incluso cuando los españoles se enteraron de esto, nuevamente reclamaron. O sea, los peruanos matan a españoles libremente aquí. Y llegó mayor contingente de la Armada Española a la ciudad de Chincha, más barcos. Entre ellos, en la embarcación Villa Madrid, que fue la principal embarcación militar de España en ese tiempo. La embarcación Blanca también, ¿no? Y otros más. La situación se ponía más tensa, así que el gobierno tenía que negociar. Así que el gobierno envía al ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Mariano Ignacio de Vivanco, para entrevistarse con el general Antonio Pareja, que era quien estaba en reemplazo de el almirante Hernández Pinzón,
dirigiendo la expedición española, la expedición científica española. Y es así como entre Pareja y Vivanco se terminó firmando el tratado que llevó sus apellidos, Tratado Vivanco-Pareja, 1865. Un tratado a través del cual el Estado peruano se comprometía a pagar la suma de 3 millones de pesos por una indemnización por daños y prejuicios a los españoles. Así es. Además de esto, teníamos que pagar nosotros la manutención de las tropas españolas durante todo el tiempo de la invasión, es decir, lo que han gastado en comida, en alimento y otros gastos más. Porque nosotros somos los culpables, ya que ellos han venido no a perder el tiempo, sino a hacer estudios científicos, y eso se ha visto reflejado en un costo económico, imagínate. Y además de esto, profe, algo más, bueno, ya no, solamente un detalle. A cambio de estas dos cosas, a cambio de reconocer una indemnización y además pagar una manutención de las tropas, el Perú se comprometía a iniciar el pago de la deuda externa de la independencia a favor de España. Recuerden que Castilla no se había pagado la deuda externa a España, se había pagado la deuda externa a otros países, pero no a España. Entonces ahí el Perú se compromete a iniciar los pagos de la deuda de la independencia a España. Profe, y se iban, ¿no? No, espérate, algo más. ¿Usted algo más? Sí, un detalle más, chicos. En el momento en el cual la Armada Española se retiraría de la ciudad de Chincha, la Armada peruana tenía que saludar a cañonazos, o sea, disparar unos cañonazos en honor a la retirada de la Armada Española de nuestro país. Imagínate, profe, qué tal humillación, sí, por eso fue llamado este tratado como Tratado de la Vergüenza. Este tratado más beneficiaba a España que al Perú. Obviamente, el rechazo, la indignación de muchos sectores peruanos no se demoró. Hubieron varios movimientos de rechazo, varios. Uno de los primeros personajes que rechaza, por ejemplo, en la firma del Tratado de Banco Pareja, es justamente el general José Balta, general del ejército peruano, quien se termina rebelando en contra del gobierno de Pezet en la zona de Piura y trata de organizar una tropa de militares, además de estos civiles, que lo van a apoyar para llegar aquí a Lima y dar un golpe de Estado. No solamente esto, Castilla, el expresidente del Perú, Castilla, que en ese tiempo era presidente del Congreso de la República, Castilla se opone y bueno, critica a Pezet, ¿no? Lo rechaza, a pesar porque has firmado este tratado, tu gobierno no, ¿acaso no tienes conocimiento de que se está favoreciendo más a España? Al final, Pezet se enfrenta a Castilla y le dice, ¿quién es el presidente del Perú ahora? ¿Tú o yo? Entonces, ¿por qué cuestionas mis decisiones? Al final, Castilla fue expulsado del Perú por unos años, en Europa, por esto, ¿no? Por haber rechazado la firma del Tratado de Banco Pareja. Otro personaje que también cuestiona el tratado es Miguel Grau Seminario. Miguel Grau, miembro de la Marina, él toma por asalto una pequeña embarcación llamada la Corbeta Unión. Y con esta Corbeta Unión trata de hacer frente a los españoles y quiere expulsarlos a punta de cañonazos. Lamentablemente, para la acción de Grau, la embarcación no tenía suficiente combustible, así que tuvo que volver a Arica para abastecerse. Al final terminó siendo atrapado por la Marina peruana, ¿no? Y bueno, sancionado Grau, al menos la actitud de rechazo se nota en esto. Y un último rechazo frente a esto fue la revolución de Arequipa, encabezado por Mariano Ignacio Prado, prefecto de Arequipa, con apoyo de la población, logran dar un golpe de Estado. Pezet abandona el cargo de presidente y Mariano Ignacio Prado denomina su gobierno de emergencia y reconstrucción, chicos. Gobierno de emergencia y reconstrucción. Es así como Mariano Ignacio Prado toma el poder en el Perú. Y él será el que haga frente al conflicto con España, porque después de tomar el poder y anular el Tratado de Banco Pareja, otra cosa que hizo fue declarar oficialmente la guerra a España. Profe, ¿vamos a ganar a España? Bueno, eso lo vamos a ver nosotros en la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase veremos, ¿no? Si logramos o no
derrotar a España en ese conflicto, ¿no? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, el día de hoy, ¿sí? Muy bien, tenemos un material de preguntas que avanzar, ¿sí? Vamos por aquí. Bueno, vamos a empezar con la pregunta 1. Vamos a ver, por aquí dice, a continuación se presenta la siguiente caricatura referida a los principales sucesos que dejó el gobierno de Echenique, conocido como Quemamada. Como una sátira ante su gobierno, por ello se produjo la revolución, tuvo como causa principal, a ver, ¿cuál fue la causa de la llamada revolución liberal de ese tiempo? A ver, muchachos, ¿qué marcamos ahí? ¿Mm? A ver, a ver. La causa a esto fue, obviamente, profe, el escándalo de la consolidación, por eso tiene que ser la ley. No, 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 no. Se llama escándalo de la consolidación, no se llama ley de la consolidación. La ley de la consolidación significa que el Estado le va a pagar la deuda a los peruanos, ¿no? La deuda a los peruanos que aportaron en la independencia. Ujú. Aquí debería ser la B, chicos. El gran despilfarro fiscal. O el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Como la D no dice escándalo de la consolidación, eso significa simplemente el pago de la deuda interna, ¿no? Y eso no nos dice mucho. Por eso la respuesta es la B. Muy bien, Leva. Dos, respecto al tratado firmado con Brasil durante el gobierno de Echenique, indique qué enunciados son verdaderos o falsos. Muy bien, García. Vamos, chicos. Chicas también. Muy bien, a ver, ¿cuál es la respuesta ahí? La B, pues, chicos. Verdadero, verdadero, falso, ¿no? Brasil no nos cedió territorios, nosotros le cedimos territorios a Brasil. La respuesta es la B. Muy bien, García, ahí está. Vamos por aquí. Siguiente pregunta dice, en la siguiente caricatura política del siglo XIX se puede apreciar al presidente Castilla con cadenas en las manos, detrás de él a los famosos hermanos Galvez cortando las cadenas a un esclavo, dinero del tributo indígena a un campesino. Todo ello sucedió en el contexto de que permitió a Castilla iniciar un segundo gobierno. Ya, dime, ¿cuál es ese contexto? A ver, ¿en qué contexto se produce todo esto? Vamos, chicos, vamos. Esto se produjo, recuerden, todo esto fueron promesas que Castilla hizo durante la revolución liberal, ¿verdad? Que él encabezó en contra de Echenique. Le prometió al indígena eliminar el tributo indígena o la contribución indígena y le prometió al esclavo otorgarle la libertad, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ujú. Pregunta número 4. Dice, en la final del desarrollo de la guerra civil,
que encabezó Ramón Castilla contra Rufino Echenique, se estableció en Huancayo un decreto que establecía la libertad a todos los hombres que vivían en el país, con motivo de, a ver, ¿cuál fue el objetivo de establecer esto, chicos? Piensa, piensa. Pregunta simple, vamos, chicos. Lo que quería Castilla es conseguir el apoyo de la población afroperuana, ¿no? En el conflicto o en la guerra contra, ¿no? Claro, ahí está, la B. 5. En el segundo gobierno de Castilla va a enfrentar al Ecuador. La causa de este conflicto se debió, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué se dio la causa de este conflicto? Muy bien, Cruz. Muy bien, García. Ya, muy bien. A ver, ¿qué dicen los demás, chicos? Vamos. La C, pues, ¿no? Claro, que el gobierno ecuatoriano había ofrecido territorios peruanos a sus acreedores ingleses, ¿no? Claro, la respuesta es la C. Muy bien. Ahora vamos a pedir ayuda, ya que no están participando. Vamos a pedir apoyo, pues, ¿no? Ya, a ver. Y a ver quién no ha participado. A ver. Isaac Ulloa. A ver, ¿estás ahí? Creo que no está Isaac. Muy bien, vamos a pedir apoyo ahora a quién. A ver. Crispín. A ver, ¿quién estás Leo, ahí? Leo, profe. Sí, por favor. Sí, pensé que no estabas ahí. Muy bien, a ver. Sí. El gobierno de Ramón Castilla se vio favorecido por el crecimiento de las exportaciones al mercado internacional, lo cual le permitió impulsar redes de poder con sectores militares y civiles para darle estabilidad e institucionalidad al Estado peruano. De esta manera se fueron constituyendo nuevos grupos de poder económico y social interno. Lo anterior queda en evidencia con la Ok, gracias. A ver. Vamos, chicos. ¿Cuál marcamos aquí? Nuevos grupos de poder económico y social interno. ¿Cuáles son esos nuevos grupos? La llamada plutocracia que dice Basadre, ¿verdad? ¿A quién hace alusión? A la sociedad de consignatarios nacional. Por lo tanto, aquí tu respuesta sería, ¿no? La entrega que hizo Castilla de la venta, ¿no? Del guano a la compañía de consignatarios nacionales del guano. Muy bien, Cruz, excelente. Ahí está la respuesta. 7. A continuación se muestra la imagen de la obra ferroviaria Lima Chorrillos. Al respecto, indique el enunciado correcto. A ver. Formó parte del gasto de la burocracia civil. Fue construida por el ingeniero Henry Meiggs. Fue obra del segundo gobierno de Ramón Castilla. Fue la primera obra ferroviaria construida en Sudamérica.
Ya, aquí Henry May va a construir una obra, que todavía no hemos visto a Henry May, lo vamos a ver en la siguiente clase. Va a construir una línea ferroviaria Lima-La Oroya. Lima-La Oroya, imagínense este tramo. ¿Ya? La respuesta es la C. Esta fue una obra del segundo gobierno de Castilla. ¿Sí? La teoría no la hemos visto, pero es una de Castilla. No puede ser la D porque la primera es Lima-Callao, recuerdo. Y tampoco la A porque no es parte de aumentar el gasto de la burocracia civil, sino es gasto en obras públicas, sería. Obras públicas, ¿no? Eso sí podría ser. 8. Durante la prosperidad falaz también hubo caudillos, militares, golpes de Estado y guerras civiles. La mayoría de los gobernantes se sentaron en el palacio después de cruentas luchas por el poder. Los únicos que llegaron a la presidencia con elecciones y sin violencia de por medio fueron, a ver, interesante la pregunta, a ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los presidentes de la prosperidad falaz que llegaron al poder sin actos de violencia, no de forma simplemente electoral? Nací debe ser Castilla, ¿no? Ahí. A ver. ¿Quiénes son, chicos? Muy bien, García. Excelente. A ver. Muy bien, Cruz. Ya, muy bien, muy bien. Genial, genial, muy bien. Castilla obviamente no, pues, ¿no? Por eso no puede ser ni la A, ni la C, ni la D. Tu respuesta es Rufino Echenique y San Román. Estaba fácil, ¿ah? Estaba muy fácil. San Román sí, claro, y Echenique, pues Echenique no llega al poder mediante un conflicto. Él llega después del gobierno de Castilla, sale elegido presidente por elecciones. Castilla es el que en su segundo gobierno llega por medio de una lucha. En el primer gobierno también. Pero Castilla no puede ser. Por eso la respuesta es la B. Muy bien. A ver, Toledo, ayúdanos con esto. Durante el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, se anuló el Tratado Vivanco-Pareja, por el cual el Estado peruano Gracias. A ver, ¿qué marcamos aquí? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, Cruz. Ya. Muy bien, Deva. ¿Cuál es la respuesta ahí? A través de este tratado, el Estado peruano reconocía los derechos a España por la independencia. Muy bien, Torreblanca, claro. Reconocía pagar la deuda de la independencia, ¿no? Claro. Algo que no había pagado Castilla y ni tampoco Echenique antes, ¿no? Eh, Muy bien, 10. Relacione correctamente los gobiernos con los hechos ligados al periodo de la prosperidad falaz. A ver, Castilla, escándalo de la consolidación de la deuda, escándalo de la deuda interna, eso es Echenique, ¿sí o no? 2 dedos. Cambio de la moneda al sol de oro. ¿Quién hace eso? ¿Verdad? Sistema bimetalista, ¿te acuerdas o no? Inicio de la inmigración china, a eso es Castilla, 1B. Muy bien, Leva, muy bien, Urbino, gracias por la respuesta. Firma del Tratado Vivanco, muy bien, Torreblanca. ¿Quién es? ¿Quién es el que firma eso? Peset, muy bien, entonces la respuesta sería 1B, 2D. Claro, 13 y 4A. Muy bien, la respuesta es 3C y 4A. La respuesta es la A, ¿verdad? Esta es la respuesta. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien, gracias por su apoyo. Y bueno, así terminamos nuestra clase el día de hoy, ¿no? Bueno, ya saben, 2:30 se activa su domiciliaria.